Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar compartiendo espacio con ustedes. Y yo realmente después de Inés tengo bastante poco que agregar. Más que nada, yo creo que sería bueno puntualizar algunas cosas desde un punto de vista mucho más específico que lo que Inés ha aportado, pero yo creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia en lo que yo voy a repetir en alguna medida aquí y lo que ya ha dicho Inés en su intervención. Y voy a iniciar con una idea que a mí me parece clave y fue con la que terminó Inés. El tema cubano no es un tema que compete única y exclusivamente a las personas que nacimos en esa isla o los que viven en esa isla, sino que es un tema que desde hace muchos años se ha convertido no solo en un tema regional, sino también en un tema global, entre otras cosas por el uso o el mal uso que ha hecho Cuba de los sistemas de protección de derechos humanos y los sistemas de cooperación internacional, que sobre todo vinculados con la ONU, ¿no? Y en este caso pongo el ejemplo clarísimo de cómo Cuba ha utilizado convenientemente la Asamblea General de la ONU para desde el año 1992 ir ganando apoyos en cuanto a la resolución que condena las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno cubano, pero al mismo tiempo ha desconocido olímpicamente todos y cada uno de los procedimientos especiales de los organismos internacionales, ha reconocido todos y cada uno de los mecanismos que tienen las personas para impulsar demandas o condenas individuales, y sobre eso pues estaremos hablando también en algún momento. Me pedían que hablar un poco sobre el estado actual de la situación de derechos humanos en Cuba, los efectos de poder evaluar una posible nueva candidatura de Cuba al Consejo. Yo creo que no tengo mucho que aportar en ese sentido. La calidad o las condiciones de la protección de derechos humanos en Cuba ha tenido un declive importantísimo, un declive notorio. Yo creo que Cuba ha pasado de ser un régimen que intentaba conservar en alguna medida aquella mística de que en Cuba no se producían estallidos sociales y tampoco se producían mecanismos represivos como en el resto de los países del mundo, porque había un apoyo multitudinario al gobierno. Se intentaban mantener esa apariencia y de hecho lo lograban, pero todo eso se derrumbó después de julio de 2021 con las protestas más grandes que ha vivido Cuba en los últimos 60 años. Yo recuerdo que las protestas ocurrieron en julio del 2021 y el periódico Gramma en noviembre del 2020 estaba publicando un editorial a primera plana que era algo así como una pregunta, el editorial que decía ¿por qué no ocurren estallidos sociales en Cuba? Y resulta que 5 meses después, 6 meses después, le reventó en la cara el estallido social más grande del universo. Y que lo reprimieron salvajemente. Quizás no a los niveles de represión que estamos acostumbrados en el resto de Latinoamérica, porque no les hizo falta. El cubano es un pueblo no acostumbrado a la protesta, es un pueblo que ha estado subyugado por más de 60 años bajo un régimen totalitario, ni tan siquiera autoritario. O sea, el autoritarismo cubano pasó hace mucho rato la raya que hemos visto en otros lugares de Latinoamérica. Y por supuesto, después de julio de 2021, como decía Inés, todos los pasos del régimen cubano, como tuvieron que quitarse esa apariencia, no se podía sostener, pues yo creo que han sido aceleradamente hacia la profundización de la represión, ¿no? Tanto en materia legislativa como en materia física. En materia física se ha producido un éxodo grandísimo de activistas, periodistas independientes, opositores políticos del país, que estaba acompañado también por un éxodo de decenas de miles de cubanos. Solamente en los 2 últimos años a la frontera sur de los Estados Unidos, y aclaro este particular porque hablo solo de los datos que tenemos de la frontera sur de los Estados Unidos porque no tenemos datos del resto del mundo, han llegado casi 300.000 cubanos en los últimos 2 años. Y pensábamos que esa era una ola migratoria que se había detenido después de enero de este año, cuando la administración norteamericana impulsó el programa de parol para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Pero lo cierto es que ahora mismo, en estas semanas, de nuevo, hay cerca de 50.000 cubanos en Tapachula. Esas son cifras extraoficiales que se calcula que entre los que están transitando por México y los que están hoy acumulados en Tapachula, hay cerca de 50.000 cubanos en tránsito nuevamente hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Por tanto, esas son las condiciones actuales de Cuba, que tiene un marco normativo cerrado en materia de derecho de asociación. Estamos hablando que en Cuba existe una ley de asociaciones que tiene más de 30 años, pero que además establece 2 principios básicos. El primero es que solamente puede existir en el país una única organización que cumpla con objetivos similares a otras. Por tanto, no hay la posibilidad de que más de una organización nuclee a un sector social determinado. Y por supuesto, esas organizaciones que hoy existen, partiendo de ese principio que no solo es legislativo, sino también es un principio leninista de mantener esas organizaciones como correas de transmisión de las decisiones del partido,
pues hace que la sociedad civil no solo sea desconocida oficialmente, sino que además sea reprimida legalmente. Esa represión se profundizó también desde el punto de vista legislativo, como les decía, después de diciembre del 2022, que entró en vigor un nuevo código penal que no solo incrementa las sanciones para las asociaciones independientes o las organizaciones independientes, sino que además introduce un nuevo delito que fue el coco del gobierno cubano durante muchísimo tiempo, que es lo que ellos siempre denominaron mercenarismo, porque no era más que lo que han ido implementando legislativamente otros regímenes autoritarios o híbridos en la región, que es el financiamiento extranjero, tanto a activistas como a organizaciones independientes. Se introdujo ese nuevo delito en el Código Penal y ya se ha comenzado a utilizar en contra de ciudadanos cubanos que no necesariamente forman parte de organizaciones independientes, pero que sencillamente se han expresado y se han intentado articular, sobre todo a través de redes sociales. Esa es la situación general del país, ¿no? Es una situación que todos conocen, que yo no tendría por qué explicar. Podemos estar aquí 2 horas más ofreciendo detalles en ese sentido, pero yo creo que es completamente innecesario. Hay una calificación clarísima ahí que ha dado Inés y que ha sido perfectamente documentada no solo por Civicus, hay informes de Freedom House, hay informes de otras organizaciones internacionales que también establecen índices de calificación de Cuba, y en todos esos índices de calificación, pues Cuba ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial, ya ni tan siquiera a nivel regional, sino a nivel mundial, porque es un espacio completamente cerrado en ese sentido. Por otra parte, me preguntaban también por el compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y yo le decía que no solo ese compromiso se refleja en el hecho de que los cubanos no tenemos, o el régimen cubano no ha ratificado los pactos más importantes de derechos humanos. Yo agregaría al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a la no ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregaría también la no ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo cual es un contrasentido, porque siempre se ha defendido el régimen cubano con aquella teoría que se construyó, sobre todo durante la Guerra Fría, de que éramos un régimen que teníamos restricciones civiles y políticas a partir de una política de agresión externa que permitía ese régimen inclaustrarse por la política de plaza sitiada, pero que al mismo tiempo garantizaba un grupo de derechos sociales y culturales que otros países no garantizaban. Eso primero ha decaído completamente, o sea, los servicios sociales en Cuba se han destruido también por una propia decisión del régimen cubano de garantizar las inversiones en otros sectores de la economía y no las inversiones sociales, pero que también se han reflejado en el hecho de que desde el año 2008 el régimen cubano se comprometió a ratificar los pactos porque lo firmaron en el 2008, y desde el 2008 se comprometieron a ratificar los pactos y han modificado casi de forma íntegra la legislación cubana, incluso con una nueva constitución, porque dijeron que necesitaban prepararse para asumir legislativamente los compromisos que los pactos implicaban. Y después de una transformación legislativa del ordenamiento que todavía está en marcha con una nueva constitución, lo que hemos visto es que lejos de asumir esos compromisos desde el punto de vista legislativo, lo que han hecho es legislativamente alejarse de cualquier compromiso internacional que todos y cada uno de esos pactos de derechos humanos puedan establecer. Pero por otra parte les digo también que el compromiso no parte solo de la no ratificación de esos pactos. Cuba no ha firmado la mayoría de los protocolos facultativos de ninguno de los pactos que incluso pudiesen ser importantes o que defienden. Por ejemplo, yo siempre hago la mención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y Cuba no ha firmado ninguno de los protocolos facultativos de esa convención, y así, de esa forma, ha impedido que los cubanos tengamos la posibilidad también de presentar demandas individuales o reclamos individuales a los órganos de tratado. Y eso también es una falta de compromiso con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. El único, y aquí hay una salvedad, el único sistema, el único procedimiento especial o el único procedimiento de reclamo individual que los cubanos hemos utilizado al cansancio es el que establece la Convención contra las Detenciones Arbitrarias, porque el problema es que la propia convención en sí misma establece el procedimiento especial, y por tanto la ratificación de la convención implica un reconocimiento de la jurisdicción del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias. Y los cubanos, los activistas cubanos, los hemos utilizado tanto hasta el cansancio que Cuba en los últimos 5 años ha sido el país más demandado en el grupo de detenciones arbitrarias el grupo contra las detenciones arbitrarias. Y de ahí se han obtenido jurisprudencias tan importantes que tienen que ver también con el derecho de asociación, como jurisprudencia del grupo de trabajo, que dicen que en Cuba el derecho a la defensa no existe porque la gente no tiene la capacidad de elegir
a un abogado más allá de una lista que tiene la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es la única organización del país que puede proveer servicios legales a la ciudadanía. Si usted quiere proveer servicios legales como jurista, usted tiene que formar parte de esa organización. Una organización, por supuesto, que está filtrada, que está controlada por el Ministerio de Justicia, y lo que ha dicho el grupo de detenciones arbitrarias es: no puede hablarse de derecho a la defensa si yo no tengo el derecho de decir que Eloy Viera va a ser mi representante legal. Y esa es parte también de este activismo que hemos hecho, impulsando también un poco los compromisos internacionales que Cuba ha asumido, los pocos que ha asumido en ese sentido. Dicho esto, también tengo que decir, yo creo que no tengo que ofrecer nada más que lo que Inés ha dicho con relación a los compromisos en cuanto a las votaciones. Hay un patrón clarísimo, hay un informe, creo que publicó Cadal, Gabriel no me dejará mentir, y yo creo que debería ser actualizado. Cadal publicó, Brian creo que fue uno de los redactores de ese informe, a cualquiera de los dos, bueno, los dos están por aquí, me pueden decir. Cadal publicó un informe con las votaciones de Cuba, con un análisis de las votaciones de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos hasta el año 2020. Y es clarísima la tendencia de estas alianzas autoritarias en las cuales países como Bielorrusia, Venezuela, Eritrea, Rusia se ponen de acuerdo entre ellos y sencillamente lo que hacen es votar en contra de resoluciones que analicen efectivamente las condiciones de derechos humanos en cada uno de estos países. Hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención. Cuba nunca ha votado a favor de una resolución que condene la situación de derechos humanos en el país de ambiente más cerrado de todo el mundo, que es Corea del Norte. Cuando se ha intentado discutir la situación de derechos humanos en Corea del Norte, que es un ejemplo clarísimo, Cuba ha votado en contra de ese tipo de resolución. Ese es un ejemplo clarísimo también del compromiso. Ahora bien, me pedían, y con esto termino, cuáles son las fortalezas, las deficiencias, comparando cada una de las candidaturas. Yo tengo que decir que más allá de todo esto y más allá de que yo creo mucho más pasionalmente que Inés, que Cuba no solo no merece un asiento allí, sino que debería haber sido expulsada hace muchísimo tiempo del Consejo de Derechos Humanos, también tengo que pensar racionalmente y tengo que decir que es muy probable que Cuba sea electa nuevamente el Consejo de Derechos Humanos. Hay que decir que la comisión, la precursora del Consejo, fue muy crítica con Cuba durante muchísimo tiempo y eso Cuba hizo que la señalara. El gobierno cubano desconoció olímpicamente a la comisión, de hecho la señaló porque era crítica con Cuba, pero desde la aparición del Consejo de Derechos Humanos, Cuba no ha dejado de ser miembro del Consejo más allá de los periodos obligatorios de receso. Esta es la sexta candidatura, el sexto periodo de Cuba en el Consejo. Y cada vez que ha sido electa al Consejo, ha sido reelecta. ¿Por qué se produce esto? Yo creo que en amplia medida se produce porque el régimen cubano dedica enormes recursos y gestiones a mantener una influencia internacional que está marcada por dos cosas: la sobrerepresentación diplomática de Cuba. Cuba es, después de Brasil, el único país de Latinoamérica que tiene más embajadas por todo el mundo. Es de los países latinoamericanos el que más representación tiene en los organismos internacionales, los mismos organismos internacionales que él no respeta, que no atiende, que no participa en sus procedimientos especiales. Y eso demuestra en amplísima medida el por qué una isla de 11 millones de habitantes y que puede ser la isla más grande del Caribe tiene una sobredimensionada influencia e incidencia internacional. Y por supuesto, ahí se conjugan también alianzas geopolíticas y estratégicas que hacen regímenes autoritarios y alianzas autoritarias que favorecen la participación de Cuba en un elemento de este tipo. Y hay que decir que, por supuesto, hacen toda la gestión del mundo para lograr ese reconocimiento porque es una bocanada de legitimidad cada vez que Cuba es reelecta al Consejo de Derechos Humanos. Es una bocanada de legitimidad para el régimen cubano, pero al mismo tiempo es una bocanada de bochorno y de deslegitimación para un órgano como el Consejo de Derechos Humanos en sí mismo. Y por eso es que yo estoy casi seguro que Cuba volverá a ser reelecta y con el perdón de lo Ricardo podrá ofrecer una visión mucho más clara con relación al asunto, pero yo creo que la situación de Perú también le va a jugar una mala pasada, o sea, la situación reciente de Perú, las condenas sobre todo la CIDH en los últimos tiempos, la represión a la protesta, puede jugarle una mala pasada en ese sentido. Y por otro, habría que gestionar un nuevo elemento aquí, y es que Cuba acaba de salir de una cumbre, la de G77 más China, que se celebró en La Habana.
Y eso es una cumbre donde se tejen urdidumbres, donde se tejen alianzas, donde se conversan estas cosas y de la que salen muchísimas cosas, ¿no? Y todo eso se va a producir apenas unas semanas antes de que la votación o la elección al Consejo se produzca. Por eso tengo que decir que más allá de todo esto que hemos declarado aquí, pues lo cierto es que la perspectiva de que Cuba no sea electa, pues son bastante pocas, tristemente hablando, ¿no? Es más racional el análisis que pasional. Y hasta aquí termino.